Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Como todos los lunes, siempre tenemos el agrado de estar con ustedes. Quienes habla, Clotilde Carrasco, pues les agradece su compañía. Y hoy día, como siempre digo, tenemos pues temas muy importantes, especiales y que atañe fundamentalmente a la primera infancia y a la familia. Y lógicamente hay algo que son dos temas que nosotros vamos a tratar hoy día, y uno de ellos que es bastante preocupante y que hasta ahora estamos tratando de ver cuál es el objetivo final, cuál es la meta que se tiene, y está relacionado con los medios de comunicación, la importancia de los medios de comunicación y sobre todo la influencia que tienen los medios de comunicación relacionado con la niñez. Eso es algo que nosotros debemos siempre estar preocupados y lógicamente velar por esos intereses que también está en la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y del Adolescente, donde Perú es firmante. Y lógicamente estos temas no pueden pasar por alto si es que nosotros no pretendemos hacer un análisis serio con relación a este tema. Lógicamente, nuestros temas de hoy es cuidados de la gestante y sus repercusiones en los futuros bebés y la responsabilidad de los medios de comunicación con la niñez. Para hablar sobre esos temas está el doctor Alfredo Celis, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y el licenciado Alfredo Viñolo, presidente del Tribunal de Honor Colegio de Periodistas del Perú. Les agradecemos por estar con nosotros, especialmente al señor Viñolo que está acá, sabemos de su tiempo, le agradezco muchísimo por haber aceptado, pero yo pienso que es importante nosotros saber así, para enmarcarnos en esta historia, qué fue lo que pasó con los medios, porque cuando yo era bastante jovencita, cuando comencé en los medios, había pues toda una preocupación, ¿no?, de la responsabilidad, el INTE, ¿no?, que en la época existía, era un centro que se preocupaba en dar información educativa para los niños, se preocupaban en los contenidos, había toda una clasificación de tipo de programas que se debían hasta qué hora presentar, tenemos una ley que nos rige. En este pasar del tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque algo cambió en el camino. Ante todo, mi agradecimiento a ustedes, y en relación a la pregunta, existe la ley de radio y televisión, el Código de Ética y el Pacto de Autorregulación. La televisión que hemos nosotros visto de Humberto Martínez Morosini, de Arturo Pomar, de Alfonso Tealdo, era televisión, la televisión de Olayola. Desgraciadamente, a partir del año 92 para adelante, con el gobierno del señor Fujimori y la ley Torres y Torres Lara, se abrió las puertas para que cualquier persona pueda fungir de periodista sin ser periodista. Por ahí empezaron primero los diarios Chicha, Ajá y todos los demás, con el tipo de carátulas nauseabundas que a pesar del tiempo aún transcurren. Y en el caso de la televisión, primero fue Laura Bozzo, después fue Mónica Ceballos y todo lo que ha venido posteriormente. Desgraciadamente hay gente o hay jóvenes que se han acostumbrado a ver esto. Hay una diferencia abismal entre el tío Johnny y Yola Yola y Combate y Esto es Guerra. Ahora, acá lo preocupante, lo incómodo es que hay auspiciadores que patrocinan este tipo de programas. Con todo respeto, yo no creo que Leche Gloria o Ensure o cualquier empresa de productos para niños pueda manosear, pueda pisotear la marca auspiciando estas cosas. ¿A quién le interesa que estos guerreros, estos combatientes cambien de enamorada como si cambiaran de blusa o camisa? Ese es el ejemplo que se le quiere dar a la juventud. Eso es inconcebible. La fundación que presido, así como el Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas, hasta donde puede, viene denunciando todos estos casos. Hará dos años obligaron a una niña a comer cucarachas. Y tuvieron la insolencia de decir, aquí está el papelito que el papá y la mamá autorizaron a que la niña coma cucarachas. Ese programa ya no salía de lunes a viernes, comenzó a salir los días sábados. Tuve que presionar yo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que el programa sea levantado. O el caso de Esto es Guerra, donde Joana San Miguel le corta el pelo a una señorita en un programa de televisión. Eso es una violación al derecho de la persona humana. La conductora tuvo que pedir públicas disculpas, o el caso de Bienvenida a la Tarde, bailando en un tubo a las 4 o 5 de la tarde.
Hay una ley de radio y televisión que rige el horario de protección al menor es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entre las 6 de la mañana y 10 de la noche no se puede pasar nada que vaya contra la ley. Ahora, ¿qué cosas hacen los canales? Tratan de sacarnos la vuelta y ponen mayores de 14 con compañía de los padres. Antes no había eso. Al menos se ha logrado eso, pero siguen violando la ley, el código y el pacto de autorregulación. Y lo que es más penoso, el gobierno como gobierno, no estoy hablando del gobierno de ahora. De todos los gobiernos. De todos los gobiernos, desde que se dio la ley. No han hecho nada, por una simple razón. Hay una torta publicitaria del Estado que le dan al Canal 2 y al Canal 4, a raíz nomás de los desastres naturales del norte. La mayor cantidad de plata ha ido a Latina y a Canal 4. ¿Cuánto se ha distraído de esa plata para lo que debía haberse hecho en el norte? ¿Acaso no era responsabilidad del dueño del canal entregar el canal para apoyar el desastre natural? ¿Con qué cara el canal manda una factura y cobra más de 1 millón de soles? Eso no puede ser. ¿Dónde está la responsabilidad social de los medios? Y para eso Mercedes Arao cita a los directores de los periódicos para explicar el problema de los desastres naturales. ¿No era lo correcto que los medios digan, señores, ponemos nuestros canales de televisión porque el espectro radioeléctrico nos pertenece a todos los peruanos? En vez de recibir la plata, en vez de ir esa plata al norte. Hay una incongruencia increíble. En realidad me temo que sí, porque realmente hay toda una responsabilidad. Tenemos una ley, la Ley de Radio y Televisión, la voy a leer, es ley número 28278 y en su primer artículo, entre otras precisiones, señala que tiene como responsabilidad el fomento de la educación, cultura y moral de la nación. Tenemos que preguntar cuál es la moral de la nación que se presente que se pretende ofrecer. Después señala la protección y formación integral de los niños, porque ese es nuestro tema, y adolescentes, porque aquí no dice niños y jóvenes, no, niños y adolescentes que llegan hasta los 18 años, recordando que la adolescencia tiene 2 fases, la primera adolescencia y la segunda adolescencia, que por términos cronológicos termina aparentemente a los 18 años, de acuerdo a nuestra legislación. Así como el respeto de la institución familiar, ese es otro problema, ¿no? La promoción de los valores y la identidad nacional. Este es un tema que hasta ahora a mí me gusta la televisión, soy periodista, me he metido en este cuento, pero me gustaría saber pues en qué momento está la promoción de los valores. Y hay otro, perdón, la responsabilidad social de los medios de comunicación, que aparentemente me cuesta trabajo verla. Hay en algunos casos, pero no es el común denominador que debería ser. El respeto al código de normas éticas y el respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar. ¿Dónde está? Eso suena bonito, pero encima de la ley está la Constitución. Y la Constitución es clara, que dice que los medios de comunicación deben de educar a la población. Y aparte de la Constitución, como usted lo decía al comienzo, el Perú es Estado parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos del niño y de la Convención de los Derechos del Niño. Nada de lo que está ahí se cumple. Simplemente porque para los dueños de los canales de televisión prima el interés económico. Lo que hay que hacer es modificar la ley. No puede ser posible que el gerente general del Canal 4 sea un boliviano, la directora periodística sea una colombiana, en el Canal 5 el gerente general sea un venezolano y en el Canal Latina, Canal 2, haya gente extranjera. O sea, ¿dónde estamos? Yo me pregunto, uno como peruano puede ir al extranjero, utilizar un canal de televisión como miembro del directorio o como gerente general, y con el respeto de ustedes y los televidentes que nos están escuchando, votar tanta basura y zurrarme en las leyes como esa? Una pregunta, porque también ese es otro aspecto que hay que considerar. Sabemos que un país se tiene que proteger. Aire, tierra, mar, y los medios de comunicación están en nuestros aires. Por eso, en otros países, como usted está señalando, es imposible pensar que un extranjero tenga este tipo de responsabilidades. Podrán trabajar, pero no asumir la responsabilidad de qué se ve, qué se produce y qué se emite. Pero ¿qué podemos pensar si un ministro de Defensa dice que lo están arreglando? O sea, si al ministro de Defensa
tienen la ingenuidad en salir de un programa de televisión y decir, me están arreglando. ¿Qué seguridad nacional tenemos en Ecuador o en Bolivia o en Chile? O sea, ¿cómo un ministro de Defensa puede expresarse de esa manera? O sea, hay cosas que no tienen lógica acá. Y regresando a la ley de radio y televisión, esa ley data más o menos de 10 o 12 años. Los canales de televisión están obligados a cumplir con eso, igual que las radios. Uno prende cualquier estación de radio, sale cualquier persona diciendo lisura y media. Y cuando uno quiere denunciarlos, dicen que no pertenecen a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que vaya al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Dirección General de Control y Supervisión de las Telecomunicaciones nos manda a Concord TV, y Concord TV dice que no son vinculantes, entonces no hacen nada. Y siguen estos programas de radio llenos de jóvenes sin ningún principio, ni valores, ni ética. Y lo que es más delicado, los canales de televisión y las radios no son manejadas por periodistas, y menos por periodistas colegiados. Eso es mucho más delicado. Entonces, no hay cómo, a través del Tribunal de Honor, sancionar a un periodista de un canal de televisión. Por una simple razón, no son colegiados. Entonces, hay que cambiar toda la normativa en relación a este caso, ¿no? En realidad es bastante preocupante, pero acá la información nosotros tendríamos que señalar, pues, como le comentaba antes de empezar el programa, he tenido la oportunidad de leer diversos tipos de investigaciones y que me dejaban un poco insegura con relación a qué es lo que realmente nosotros podemos enfrentar, ¿no? Por un lado tenemos todos nosotros, ¿no? Las personas que vemos estos programas, a quienes, porque además que es muy atractivo en diferentes situaciones, ¿no? Tenemos a las empresas, a las emisoras que reconocen, ¿no? Sus intereses personales probablemente, pero también hay los medios de comunicación en la que los medios de comunicación también aceptan que tienen una responsabilidad social con relación al público, especialmente con el público más joven. Hablamos de los niños y los adolescentes. Pero a la hora de converger los intereses prima, aparentemente, los intereses económicos, y se desconoce un poco lo que la mayoría de nosotros probablemente pensemos. En general, en esas investigaciones señalan que los padres, profesores, maestros, tutores, aceptan que se debería cambiar estas perspectivas donde la información que se recibe, especialmente que llega a los niños más pequeños, pues no es la mejor que se tiene. Los medios de comunicación aceptan su responsabilidad, pero priman los intereses económicos. ¿Cómo es que podemos llegar a una conciliación? Porque en este caso, como dice, si uno va a los diferentes lugares que tiene que hacer una denuncia y no hay un acuerdo, ¿cómo es que nosotros podemos hacer para justamente llegar a una conciliación y cuidar a nuestros niños, cuidar a las nuevas generaciones? Se lo explico algo más fácil. El Ministerio de la Mujer ha creado una mesa de trabajo de gay, lesbianas y transexuales. Como le dije a la ministra, ¿y dónde está la mesa de trabajo contra la televisión basura? No, contra la televisión no choco. Hay que pensar, y desgraciadamente sucede con los políticos de nuestro país, si ellos creen que al enfrentarse contra la televisión los va a desnudar, va a sacar todas sus miserias humanas y va a haber problemas con ellos. Y van ¿Es como un chantaje? Van a perder con el poder político. El problema está en que el gobierno como tal, conjuntamente con el poder legislativo, en conjunto, tienen que reunir a los gerentes generales, los canales y gerentes legales, decirles, aquí está la ley, aquí está el código, cumplan con esto. Pero viene el problema por otro lado, ese mismo gobierno y ese mismo poder legislativo ponen plata por la torta publicitaria. Y ahí viene el problema. Hay ministros con los que chocan y hay ministros con los que no chocan. Hay una cantidad X de publicidad del Estado en América Televisión y Canal 2, por ejemplo. Entonces, es un círculo vicioso que tenemos nosotros como ciudadanos o como televidentes tratar de romperlo. Y lo único que queda acá es que todos asuman su responsabilidad como padres, como abuelos o como ciudadanos y presenten las denuncias ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, para que de una vez por todas la Sociedad Nacional de Radio y Televisión cumpla con la función que tiene que cumplir. De acuerdo a las normas, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión tiene que admitir una denuncia en 3 días.
tiene que resolver en primera instancia en 5 y finalmente el tribunal tiene que emitir una sentencia final en 15 días. Nada de esto se cumple. Y uno tiene que estar llamando, tiene que estar presionando y tiene que estar yendo. Eso es en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la persona que está como director general del control y supervisión de telecomunicaciones está de más, no tiene nada que hacer ahí, porque no sabe. Y en el caso de Concord TV está la señora Miriam Larco, que lleva más de 10 años trabajando con sus familiares ahí y teniendo un ingreso anual de 1 millón de soles. Y lo único que hace son charlas sobre buenas prácticas en periodismo o medio de comunicación. ¿Y qué hace esta señora? Se va a Piura o a Tacna, a Iquitos o a Puno. ¿Qué prácticas en televisión va a haber allá si un piurano o uno de Tacna o uno de Iquitos o uno de Puno no puede denunciar la televisión basura? Porque ¿dónde la va a denunciar? Lo otro que también se presentó al Congreso de la República es crear la Defensoría del Televidente. Inicialmente tuve el apoyo de Meche Arauz, vicepresidente de la República, pero cuando salió Monseñor el cardenal Cipriani hablando de que las mujeres se ponen en escaparate, se desvió la conversación por allá, quedó la conversación ahí y ya Mercedes Arauz simplemente se olvidó de lo que había conversado conmigo. Ya ni el teléfono me lo contesta. Bueno, en realidad, como señalamos, es una situación que se presenta donde tendríamos que valorar qué prima. El interés del niño. Exactamente. La y familia, yo creo que ese es el punto valores. fundamental. Lo que debe primar es ello. Y yo creo que llegar a un acuerdo de que si el adulto quiere ver lo que quiera ver, problema del adulto. Pero, como en muchos otros países, no es tan difícil. Una cosa que usted mencionó hace poco y antes de irnos al corte, ¿por qué en otros países, por ejemplo, a Chile, un país donde yo he tenido la posibilidad de vivir, es un país muy amigo, aunque la mayoría de las personas siempre tengamos nuestras rencillas políticas, pero uno como habitante es bien recepcionado, bien acogido, ¿no? Pero una de las cosas que me quedó muy clara cuando estábamos por allá es que uno no puede llegar e ingresar a la televisión o ingresar a la radio. Uno tiene que ser colegiado. Uno tiene que tener su tarjeta de que estudió drama, de que estudió para periodista, que estudió para locutor, que estudió para todo, y tiene que ser certificado por la institución que demanda en Chile. Y para uno llegar a trabajar no es muy fácil, porque ellos privilegian al nacional, a los suyos. Y yo no creo que allá exista algún medio que tenga un extranjero dirigiéndolo. Podrá haber todo el séquito, pero por lo menos una cabeza figurativa es nacional. En el caso concreto del Perú, existe la ley 15630 que crea la profesión de periodista en el Perú allá por el año 63. Consecuencia de esa ley, recién en el gobierno del arquitecto Belaúnde, en julio de 1980, se crea el Colegio de Periodistas del Perú. Y pueden colegiarse todos aquellos titulados o todos aquellos que hayan ejercido más de 6 años consecutivos el periodismo en radio, televisión o periódico. Comenzó a caminar bien esto a partir del año 1980. Desgraciadamente en el año 98, Torres y Torres Lara da una ley por la cual primero le quitan los incentivos económicos que tenía el Colegio de Periodistas del Perú, que era del 1%. Posteriormente dicen que la libertad de prensa es para todos y que cualquier ciudadano puede opinar y puede manifestar sus opiniones, ¿no? Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Un médico, sin haber estudiado medicina, puede operar? ¿Un arquitecto puede hacer un plano y firmarlo sin ser arquitecto? Entonces, en base a eso, en el año 98, aparecieron un montón de personas, entre comillas, opinólogos, que comenzaron a copar todos los medios de comunicación social. Tenemos el caso del señor Augusto Álvarez Rodríguez, es economista, no es periodista. Rosa María Palacios es abogada, no es periodista. Patricia del Río es lingüista, no es periodista. Entonces, han entrado a los medios de comunicación y ni el Colegio de Periodistas, ni la Federación, ni la Asociación de Periodistas puede hacer nada, porque desde el momento que no pertenecen ni a uno ni a otro, no infringirían la ley de radio y televisión, no infringirían el código de ética. Ese es el problema mayúsculo. Y lo que es inconcebible es que esta señora o señorita colombiana maneje la dirección periodística de América Televisión.
y Canal N. O sea, todos los periodistas del Perú, o que los que trabajan en Canal 4 y Canal N, están supeditados a lo que diga esta señorita, o lo que ella decide y mande. O sea, como usted bien dice al comienzo, en Chile pasa esto. Estoy seguro que sucede en todos los países del mundo, menos en el Perú. Pensemos que el Canal 4 o Canal N viola la ley de radio y televisión. ¿Quién es el responsable? La directora periodística. Voy a decir, un momentito, yo no soy colegiada. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer ahí? Recurrir a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión por infringir el Código de Ética, el Pacto de Autorregulación o la Ley de Radio y Televisión, cualquiera de las tres normas. Entonces, eso es lo delicado. Ahora, responsabilidad social en los medios es lo que menos existe. Lo único que les interesa a estos señores es prima el interés económico. Mientras más basura mande a los canales de televisión, mientras más ignorante sea el pueblo y consuma eso, más plata tengo yo. Y es pan y circo. Eso es lo que está pasando. Sí, en realidad es un problema bastante serio, Sí. Y nosotros que siempre venimos trabajando en favor de la infancia, pues a veces es muy difícil llegar a la gente y para que entiendan que tenemos que velar por los intereses de nuestros niños. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida para tener un resumen de qué podríamos hacer, consejos sabios suyos, para saber cómo podríamos enfocar una mejor visión protegiendo a nuestros niños. Nos vamos al corte. La atención a la primera infancia, especialmente en niños de 0 a 3 años, es fundamental. Es por esta razón que con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la iniciativa Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/de 0 a 3. Bueno, antes de irnos al corte, ustedes saben que nuestro objetivo fundamental es la primera infancia, pero también es la infancia en general. Y cuando hablamos de infancia y adolescencia, estamos comprometidos nosotros en velar y proteger, no solamente por el hecho de combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil, porque hay un tema que se llama educación, hay un tema que se llama valores, hay un tema que se llama algo muy sencillo, ¿no? Tener un conjunto de reglas, normas y valores que hace que una familia camine bien. ¿Qué es lo que nosotros siempre estamos persiguiendo? Que nuestros hijos cuando crezcan sean felices, que logren tener una profesión, que logren salir adelante. Ayer pues hemos visto los partidos del Fluminense y Flamengo, medio mundo gritaba el nombre de Guerrero. ¿Por qué no soñar con guerreros en un futuro? Pero guerreros de esta naturaleza, bien alimentados, bien educados, bien formados, con cierto tipo de principios, y solamente estamos hablando del profesional, de la vida personal de cada quien. Nosotros no podemos interferir porque es su derecho y es su privacidad. Lo que nosotros debemos perseguir es que nuestros niños sean estos guerreros que luchan por un ideal, que a la larga van a conseguir algo. Pero ¿cómo hacerlo? Yo creo que el señor Alfredo Viñolo nos va a hacer diferentes recomendaciones de qué es lo que realmente se puede hacer. Si muchos otros países lo hacen, ¿por qué Perú no?
Para comenzar, nace eso en la familia, con los principios, con los valores, con los ejemplos, con la educación que uno como padre, uno como madre tiene que darle a los hijos. Prima la formación que viene en casa. Posteriormente viene lo del colegio, pero ¿con qué colegio podemos hablar si el Ministerio de Educación, a través de una currícula escolar, quiso confundir a los chiquitos o a las chiquitas con lo que es pene y es vagina y el respeto hacia otro sexo? Entonces, ahí ya viene el problema con todo lo que pasó en relación al Ministerio de Educación. Y por otro lado vienen los medios de comunicación, no solamente la televisión, es la televisión, la radio y los periódicos, para que se mejore, para que se respete, para que se valore, para que se entienda que el Perú existen niños, hay que respetarlos. Yo puedo, como empresario de un canal de televisión, ganar toda la plata del mundo, pero ganar la plata honesta y decentemente, no dándole basura a criaturas que vayan a seguir el ejemplo de combatientes o guerreros. Anoche nomás y hoy día en la mañana salió que uno de los combatientes o guerreros, uno de sus hermanos, tiene metido en narcotráfico y que los han detenido en Los Olivos. ¿Ese es el ejemplo que da la televisión? ¿No es lo correcto votar a esa persona? ¿O esta modelo colombiana o venezolana que se va a casar a Guaral y hace todo un show y le toca la puerta a PPK para que le firme el documento? Ahí hay una violación, porque esa señorita nos ha puesto el dedo en la boca a todos nosotros. Entonces, hay que tratar de cambiar esto. Los padres de familia tienen el deber y la responsabilidad de leer, de revisar los documentos de sus hijos del colegio, los libros. Tienen la obligación de ver qué cosa ve el chiquito o la chiquita y cambiar de canal o apagar el televisor, porque no se puede permitir esto. Insisto, está la ley, está el código y el pacto de autorregulación. Si uno como padre no vela por los derechos de los hijos, ¿quién lo va a hacer? El gobierno no le interesa. El gobierno está en otra cosa. El gobierno no tiene la más mínima intención de autorregular o regular la televisión. Vuelvo a insistir como fue al comienzo. Hay un proyecto de ley presentado para crear la Defensoría del Televidente. Mercedes Arauz al comienzo comenzó a reventarme cohetes, pero después se quedó calladita. ¿Por qué? Porque hubo la presión de los canales de televisión. Hay que cambiar la legislación. Para eso está el Congreso de la República. No puede ser posible que extranjeros tengan cargos directivos en los canales de televisión y menos como directores periodísticos. ¿Cómo quedamos nosotros como peruanos cuando una colombiana maneja todo lo que es Canal N y Canal 4? Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Que los periódicos entiendan que debe de primar el respeto hacia los niños, a los jóvenes y adolescentes. No puede ser posible que uno entre a la página web de cualquier periódico y vea todo lo que ve ahí. Inclusive, por decir una cosa, Perú 21, ¿cómo es el sexo anal? ¿Cómo va a ser eso un periódico? O el Doctor TV en los programas que salían en Canal 4. El gobierno, mejor dicho, el anterior gobierno firmó un documento, un pacto con todos los dueños de los canales de televisión. Lo firmó el Premier, lo firmó la ministra de la Mujer, el ministro de Justicia de aquel entonces y todos los dueños de los canales de televisión. Ese papelito ha terminado en el tacho. Encima de ese papelito está la ley que termina en el tacho. Encima de la ley está la Constitución que no le toman importancia. O sea, basura, 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 mañana, tarde y noche. Hagamos un análisis. Antes los noticieros eran los noticieros. Ahora los noticieros tienen un bloque de espectáculos. Acaba el noticiero y ese bloque de espectáculos se vuelve a repetir en la mañana, se vuelve a repetir al mediodía, se vuelve a repetir en la tarde y lo vuelven a repetir en la madrugada. ¿Eso se puede hacer? O sea, te estoy manipulando, metiéndote basura mañana, tarde y noche. Y hay gente, y disculpen la expresión, ignorante que consume eso. Y cuando uno va a un restaurante, a un centro comercial, donde sea, y dice, cámbiame de canal, la gente comienza a pifiarlo a uno porque están cambiando el canal. O uno entra a una bodega y ve jovencitos de 14 o 16 años mirando esos programas. ¿Dónde estamos? Esos productores, esos directores, esos editores, ¿no son padres de familia? ¿No tienen hijos o no tienen nietos? ¿Pueden alimentar de tanta basura a la gente? La gente no sabe quién fue Abimael Guzmán, quién fue el arquitecto de Belaúnde, quién fue Valentín Paniagua, pero saben el nombre de todos los guerreros o todos los combatientes.
¿Dónde estamos? Que Dios nos ayude, ojalá se pueda hacer algo que realmente es penoso. Bueno, sí, realmente por eso estamos acá, porque yo creo que a pesar de que es una lucha bastante unitaria, no somos muchos, pero nosotros siempre seguimos peleando acá por los derechos de la primera infancia, siempre, peleando porque los niños sean bien alimentados, peleando porque existan tantos guerreros de aquí a futuro, peleando porque el deporte sea parte del desarrollo de los niños, peleando por aquellas cosas que un poquito que se han quedado atrás. Yo no sé cuándo es que se dejó de estudiar, ¿no?, educación civil, ¿no? Educación cívica, cultura general. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprende actualmente a los muchachos les pregunto, ¿no?, en estas conversaciones, si conocen algo del arte, ¿no?, de los diferentes museos que tenemos en el mundo, o lo más curioso, a veces esas pequeñas, yo no sé si es de broma o de chiste, cuando se sale, ¿no?, con un Ricardo Palma en la mano, se muestra, ay, creo que es ¿cómo se llama? El que ha ganado el premio Nobel, ay, no sé cómo, chicos de universidad. Yo quiero pensar que eso es a propósito. Eso lo he visto yo en Esto es Guerra y en Combate. Yo no creo que sean tan ignorantes esos combatientes o esos guerreros, porque quienes quedarían mal ahí serían los padres. Porque esos padres, con plata o sin plata, le dieron educación a esos muchachos. Y que esos muchachos, no sé para quién fue Bolognesi o Miguel Grau, es una vergüenza, tanto para esas personas que están diciendo eso, como para los padres y todo el entorno familiar. Para eso eduqué yo a mi hijo, para eso eduqué a mi hija, que no sepa quién es Miguel Grau. No creo que sean tan ignorantes. Con toda la cantidad de plata, yo no creo que sean tan ignorantes. Eso lo hacen a propósito para que los medios de comunicación repercuten en la noticia y toda la semana hablen de que fulano o sultano no sabe quién es Miguel Grau. O no sabe sumar. O no sabe sumar. Sí, realmente es preocupante. Hay que tomarlo un poco más a la ligera, en el sentido de no que sea ligero, sino de seguir unidos siempre, favoreciendo a nuestros niños, a la familia, y que la familia pues tenga, porque conozco a instituciones, conozco organizaciones, realmente no somos unas grandes instituciones, pero que hacen trabajos maravillosos justamente para apoyar a los niños, ¿no? Conozco a gente que está dedicada en darles una mirada diferente para un futuro mejor, porque realmente lo que se pretende es eso, que nuestras nuevas generaciones pues tengan un futuro mejor, libre de todas estas situaciones que no les dejan ver una proyección, porque estos chicos un día van a ser padres y la pregunta es, ¿qué tipo de padres van a ser? Eso es lo preocupante. Para terminar, y con ocasión del Día de la Madre, un saludo por intermedio de ustedes a todas las madres del país. Muchísimas gracias. Yo espero que todas las mamás reciban este saludo. Gracias. Y sobre todo que reflexionemos en lo que queremos para nuestros hijos. Así. Muchísimas gracias, señor Alfredo Miñolo, por haber estado con nosotros. Realmente se lo agradezco, porque yo sé del tiempo justo y apretado que usted tiene, y yo se lo agradezco muchísimo. Y realmente vamos a seguir insistiendo en este tema de la responsabilidad de los medios de comunicación con nuestros niños y con la familia. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, pero antes voy a presentar mi siguiente invitado, que es el doctor Celis, ¿no? El doctor Celis, pues, en estos momentos no se encuentra, por eso nosotros tuvimos que hacer una grabación la semana pasada. El doctor Alfredo Celis, que es presidente del área de ginecología, está representando a nuestro país, ¿no?, para ver esta área de salud. Es la primera vez, él me señalaba que hay un reconocimiento y que un peruano vaya, lo cual indica pues el avance de nuestras ciencias por las investigaciones que se vienen realizando aquí en nuestro país. Inmediatamente que nosotros regresemos vamos a tener esta entrevista que fue grabada la semana pasada, y lógicamente donde él habla de la importancia del cuidado que deben de tener las mujeres en general. Y él hace un hincapié que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Aparte del tema científico en sí, del cuidado, el cariño que las mujeres deben tenerse a sí mismas, justamente porque ellas son pues la punta de la madeja que genera toda una familia. Así es que ahora nos vamos a un corte y regresamos con la entrevista. La
salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno amigos, tenemos a un invitado especial, como yo les había señalado, está con nosotros el doctor Alfredo Celis, quien es obstetra y ginecólogo. Él actualmente es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y también fue presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad. Realmente no voy a leer todo su currículum y su preparación porque realmente es muy importante y es cuantiosa y años de experiencia. Pero yo quisiera destacar un aspecto de lo que hemos estado conversando relacionado con que usted es profesor y se dedica especialmente a preparar a nuevos jóvenes a tener esta iniciativa de poder ayudar a los otros, porque realmente la ginecología y obstetricia está abocada a ayudar fundamentalmente a las partes sensibles, ¿no? Como es la mujer y a la hora del parto del nacimiento proteger al niño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tema que hoy día pues, nos toca y que hemos determinado son los cuidados de una mujer embarazada y las repercusiones que estas puedan tener en los futuros bebés. Pero antes de hablar directamente con este tema, a mí me gustaría saber pues, de su profesión, de su oficio. ¿Por qué es tan importante la ginecología, la obstetricia? ¿Cuáles son las directrices fundamentales, ¿no?, que tiene que seguir para dar una buena atención y sobre todo darle tranquilidad a aquella mujer que está en unos momentos muy particulares, bastante sensibles y que tiene que ser rodeada de mucho cariño? La especialidad de obstetricia y ginecología o de ginecobstetricia es una especialidad que se obtiene luego de terminada la carrera de medicina. Se siguen 3 años más de una especialidad de ginecología y obstetricia, lo cual le brinda al especialista la posibilidad de tratar a la mujer embarazada y a la mujer que no esté embarazada a través de todos los problemas ginecológicos. Es una especialidad muy alentadora, es una especialidad para mí linda porque te permite crear, dar vida y garantizar que un niño por nacer, o sea, un feto, llegue a la vida con todas las facultades para desarrollarse posteriormente en la vida, ¿no? Y no solo se queda ahí, sino que hay mujeres que no pueden tener hijos. Entonces también vemos la parte de infertilidad. Hay mujeres que ya los tienen y no desean seguir teniendo y no van a truncar su vida sexual. Entonces también ayudamos a ver de qué manera estas mujeres se van a cuidar para no tener mayor número de hijos que el que desean. Además, por el otro lado de la mujer no embarazada, tenemos que ver todas las enfermedades que tienen que ver con el aparato reproductivo en la mujer que no está embarazada, llámese fibromas, prolapsos, trastornos endocrinos relacionados a trastornos menstruales o que no ovulan. En realidad es una especialidad muy amplia y muy rica en cuanto a lo que puede retribuir a la mujer, ¿no? Porque no solamente se queda en el aspecto médico, sino en el aspecto quirúrgico. Es una especialidad médica y es una especialidad quirúrgica, porque a través de la cirugía podemos corregir muchísimas alteraciones del aparato reproductivo, ¿no?, para garantizar el éxito de su vida reproductiva a la mujer. Es una especialidad, como le digo, maravillosa. Sí, obvio que usted ama su profesión. ¿Por qué es tan importante que debemos darle tanto cuidado, especialmente, hablemos ahora un poquito de la mujer embarazada o la mujer que se acaba de embarazar? ¿Por qué se la tiene que cuidar en alimentación, en salud, en físico, inclusive limitar cierto tipo de alimentos y qué significa pues un embarazo de alto riesgo? Porque son cosas que realmente las pasamos como usted bien señalaba al inicio, antes de comenzar el programa.
como que son cosas que se dan, son cosas que están ahí, pero que no les prestamos atención. Y de pronto, solo le prestamos atención cuando se presenta un problema. Como se dice, las miramos, pero no las vemos. El ver es tener conciencia de lo que estoy mirando. Entonces, la mujer embarazada tiene una gran responsabilidad porque dentro de ella está llevando una vida que depende totalmente de ella hasta el momento que ese feto nace. Por lo tanto, todo lo que ocurra a ese feto depende de la madre, en cuanto, como dijo usted bien, a su alimentación, a su estado emocional, a su actividad física, a los cuidados que deba de tener en este estado de gestación, porque ya no es una persona, son dos personas, y a buscar una atención especializada que haga posible que estos 9 meses se conviertan en una alegría y no en una tristeza al final del embarazo. Entonces, una mujer embarazada, lo primero que tiene que pensar es que dentro de ella hay un ser indefenso que depende totalmente de ella, y que su alimentación tiene que ser diferente porque hay un ser humano que está dentro de ella. Como le dije, su actividad tampoco es que estoy embarazada y ya me tiro a la cama a los 9 meses. No, su actividad tiene que seguir normal. El embarazo es un evento fisiológico. No es enfermedad. Normal, no es una enfermedad. Que pueda tener molestias, como por ejemplo en el primer trimestre, las náuseas, los vómitos, que a veces constituyen una entidad que se llama hiperemesis gravídica, cuando esto es muy abundante, continuo, ¿no? Muy severo, que impide incluso que pueda comer, ¿no es cierto? Esa es otra situación, pero las náuseas propias del embarazo son propias del embarazo. Y me preguntaba usted, ¿y qué cosa es un embarazo de alto riesgo? O sea, ¿cuándo se dice que este es un embarazo normal y cuándo es un embarazo de alto riesgo? El embarazo de alto riesgo se constituye dentro de una mujer o que por antecedentes tuvo pérdidas de embarazo previas, o sea, tenía aborto habitual, y ya constituye un embarazo de alto riesgo. Una mujer que se embaraza después de los 35 años, que se llama primigesta añosa. Una mujer que en vez de un niño lleva 2 o 3 niños, y ya es un embarazo múltiple, es un embarazo de alto riesgo. O una mujer que teniendo ya alguna enfermedad previa sale embarazada. Por ejemplo, una mujer hipertensa que salga embarazada, una mujer diabética que salga embarazada, o una mujer con cualquier otro tipo de enfermedad que pueda salir, enfermedad crónica me refiero, que pueda salir embarazada. Entonces, todo esto constituye un embarazo de alto riesgo. O una mujer que haya sido operada del útero, ya sea por cesárea o por mioma, ya ese útero es un útero que está debilitado para llevar un embarazo. Entonces, todo esto que le he manifestado constituye un embarazo de alto riesgo. Y me olvidaba una situación más, de las muchas que pueden estar quedando. Así como es un riesgo considerar un primer embarazo de una mujer por encima de los 35 años, también es un riesgo el embarazo en adolescentes. Y por 2 motivos. Las diferencias, exacto. Y por 2 motivos, porque la embarazada adolescente, en primer lugar, muchas veces ni siquiera terminó su constitución corporal, porque adolescente es desde los 14 hasta los 19 años, como adolescencia tardía, adolescencia temprana de los 11 hasta los 14 años. En nuestro país, las mujeres desgraciadamente se embarazan incluso antes de los 14 años, en una etapa donde no están preparadas ni física ni emocionalmente para llevar un embarazo y para criar un hijo. Entonces muchas veces salen embarazadas en estas condiciones y están frente a una criatura que la ven como un hermanito, o sea, no asumen su responsabilidad. Es un juguete. Es un juguete. Y cuando la mujer sale embarazada, una adolescente sale embarazada, hay 2 situaciones. La adolescente embarazada, o sea, la mamá adolescente y la adolescente mamá. ¿Me explico? La adolescente mamá es diferente de la mamá adolescente. La mamá adolescente es aquel embarazo que ocurre en un adolescente y donde la familia la acoge. Tiene un buen entorno. Tiene un buen entorno, hijita, no te preocupes, vas a seguir estudiando, nosotros te vamos a apoyar, tu hijito va a estar bien acá. Y ahí, si bien es cierto, tiene un apoyo, pero muchas veces ese niño deja de ser el hijo del adolescente para convertirse en el hermanito del adolescente y el hijo de los abuelos. La otra situación más crítica es la que yo llamo adolescente mamá.
porque esa sí cumple su rol de mamá. Esa es aquella que no tiene una familia bien constituida, No le queda otra que no atender. tiene familia y que no le queda otra que ser la mamá de esa criatura. Muchas veces que la botan de su casa, o no tiene casa, o no tiene familia, y acaban en los albergues, en los sitios para estas personas. Sí, realmente es bien complicado. Pero también hay todo un proyecto que actualmente se está manejando, ¿no? Dice, antes cualquier mujer se embarazaba, bueno, se la atendía, qué sé yo. Pero actualmente están solicitando que las mujeres antes del embarazo asuman cierta responsabilidad de cuidar su cuerpo justamente para recibir aquel nuevo ser. Eso es muy importante porque actualmente realmente ese es un contexto que no se vive, porque la mayoría muchas veces es inesperado, son pocos los casos, valgan las verdades, que la mujer se propone tener una familia. El porcentaje es mínimo, pero la mayoría es circunstancial. Eso que acabas de mencionar me da pie a plantear una problemática real del embarazo no planificado o no esperado, que se da en todos los estratos sociales y económicos, pero más en los estratos sociales más deprimidos y más en el grupo etario de los adolescentes. Difícilmente un adolescente va a estar esperando salir embarazada. No. ¿No es cierto? Es verdad. O una mujer universitaria que tiene todo un proyecto de vida está esperando salir embarazada. ¿No es cierto? Entonces, hay la situación ideal y hay la situación real, ¿no? Pero la situación ideal es la que menos se cumple. La situación ideal es que, bueno, hombre y mujer, en el caso de la mujer, bueno, termine el colegio, ingrese a una universidad, haga el proyecto de vida, su proyecto, ¿no? Logre sus expectativas académicas, laborales, se case y proyecte tener hijos. Entonces, ahí hay una preparación emocional, una preparación nutritiva. Hay pacientes que me dicen, doctor, ya he dejado de cuidarme, quiero quedar embarazada. ¿Qué cuidados debo tener? Entonces, tiene que hacer una evaluación, cómo está su hemoglobina, cómo está, si no tiene ninguna enfermedad intercurrente, y decirle, muy bien, está apta para salir embarazada. Entonces, algunas lo logran y otras ahí descubren que tienen un problema que se llama infertilidad, porque ese es otro aspecto que me da pie a esto. O sea, la mujer moderna, hablo de aquellas que tienen un espacio de proyección académico-laboral, cada vez está postergando más su fertilidad. Entonces estudian, van a la universidad, hacen su maestría, hacen su doctorado, tienen todo un proyecto de vida y cuando están llegando a los 38, 39, 40 años dicen, falta la cereza de la torta, el hijo. Y cuando acuden a nosotros y dicen, oiga doctor, no sé qué pasa, no salgo embarazada, tenemos dos problemas. Uno es que es infértil y otro es que es un infértil de 39 o 40 años. No es lo mismo una mujer infértil de 25 años, 30 años que una mujer infértil de 40. Su pronóstico es muchísimo más sombrío. Y hay muchas mujeres que planifican tener un hijo y obviamente utilizan métodos anticonceptivos sin saber que tienen un problema de infertilidad. Entonces, cuando dejan el método anticonceptivo, recién se enfrentan a una cruda realidad que hoy no puedo tener hijos. Y no sabían que eran infértiles. Pero que además tienen otro problema, que es el problema de la edad. Por eso, yo me dedico también a la especialidad de infertilidad, siempre invocando a las mujeres, que si la maternidad es un factor importante dentro de sus expectativas de logros personales, no la posterguen y que vayan haciendo cosas paralelas, porque de repente el día que quieren ponerle cereza a la torta, ya no va a haber cereza que ponerle. Y no se podría, claro, es muy difícil saber si eres fértil o infértil mientras no tengas las posibilidades, ¿no?, de tener familia. Pero actualmente no hay una forma de ver si es que esta fertilidad se da o no, porque actualmente, y muchas mamás modernas, aquí no estamos para cuestionar ni criticar a nadie, porque ese no es el tema, pero recomiendan a sus niñas que ya están en cuarto, quinto de secundaria, para que se cuiden, se protejan. No es el común denominador, pero existen ese tipo de jóvenes que desde los 14, 15, 16 años ya han comenzado a tomar píldoras anticonceptivas o se colocan otros métodos justamente para evitar tener familia. Y a la hora que deciden tener familia, por las razones que sea, de pronto se dan cuenta de que probablemente ese proceso de evitar tener familia haya influenciado
en su infertilidad o es simplemente porque su organismo no es fértil? Esto que acaba de mencionar es otra leyenda urbana, es otra creencia. O sea, una mujer toma anticonceptivos durante mucho tiempo, suspende el anticonceptivo y ya pues se va a enfrentar a su realidad, o sea, desea tener hijos y de repente se da cuenta que no puede tenerlos. Entonces, relación causa-efecto, ¿qué estuve tomando? Anticonceptivos. Por lo tanto, estos anticonceptivos han provocado que yo me haga infértil. No, esa persona siempre fue infértil. O sea, siempre tuvo un problema. Solo que no hay cómo descubrirlo. No hay cómo demostrarlo, porque ha estado tomando anticonceptivos. Y si este descubrimiento de la infertilidad ocurre en etapas muy posteriores de la vida, lo cual es cada vez más frecuente, como le digo, tiene dos problemas. La infertilidad más su edad. Esto no quiere decir, oye, entonces tienes que tener hijos a los 25 o 30 años. No estamos diciendo eso. ¿Se puede determinar si una mujer tiene problemas de infertilidad o no previamente? Sí y no. Porque la única manera real de demostrar si una mujer es fértil es quedando embarazada. No hay otra. Uno puede asumir que si la persona ovula, su útero es normal, menstrua todos los meses y tiene una pareja con un espermatograma normal, entonces no debería tener ningún problema para quedar embarazada. Pero un 14 al 15% de parejas consideradas como normales tienen problemas de infertilidad. O sea, no es tan sencillo, es fácil, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de prevención, perfecto que tomen anticonceptivos, pero que no posterguen su maternidad. Esta etapa es muy alejada de su vida. Entonces, ¿y qué es una etapa muy alejada? A partir de los 35 años, se sabe que la capacidad reproductiva de la mujer comienza a disminuir. ¿No es cierto? A partir de los 35 años, la calidad y la cantidad de óvulos que tiene una mujer comienza a disminuir. Por lo tanto, comienza a aumentar la probabilidad de que tenga un problema de infertilidad. Entonces, mi recomendación es que una mujer debiera, en la medida de sus expectativas y posibilidades, tratar de lograr un embarazo entre los 30 y 35 años. Etapa en aquellas que no son infértiles, donde su capacidad reproductiva debería estar en una situación óptima. Y que muchas veces en esa etapa están haciendo su maestría, están haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Verdad. Es y verdad. tienen Entonces, muchas deudas y que entonces pagar dice, y entonces hay que trabajar muy duro. Entonces tiene que poner en la balanza, porque pudiera estar en este, y no es muy bajo el grupo de infertilidad. ¿No? El porcentaje de infertilidad está alrededor del 10%, pero yo creo que es más en el momento actual, por lo que le acabo de mencionar. Esta postergación de la fertilidad se da con muchísima frecuencia en un gran porcentaje de mujeres, con lo cual los porcentajes de infertilidad deben ser mucho mayores. Una alternativa a esto sería algo que ya la tecnología te permite desde hace algunos años, que antes era imposible pensar en eso, en congelar sus óvulos. ¿No es cierto? Una mujer entre los 20, 25 años, 28 años dice, yo todavía mi proyecto de vida es de esta manera, no pienso tener hijos, pero los óvulos van envejeciendo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Antes de que envejezcan. Antes de que envejezcan, sacar mis óvulos cuando todavía tengo una cantidad adecuada, con una calidad adecuada, congelo mis óvulos, los dejo ahí congeladitos y sigo con mi proyecto de vida. A los 38, 40 años, uy, no puedo salir embarazada, tengo mi banco de óvulos ahí para poder utilizarlos. Sí, realmente la tecnología y la ciencia en estos momentos da muchas alternativas, pero los problemas de la gestante aparentemente siguen siendo los mismos. Tiene que cuidar su salud, tiene que cuidar su alimento, como comenzamos este tema. ¿Qué sucede especialmente, porque ese es un tema muy arraigado, que va poco a poco diluyéndose en el tiempo cuando la mujer consume cosas que no debería? O sea, tiene una pésima alimentación, piensa que como son dos hay que comer por dos, y eso también es otra leyenda urbana. Y el consumo pues del alcohol, del tabaco, inclusive del café, de la cafeína, que podría perjudicar el desarrollo del bebé. Cuando una mujer llega al consultorio y está embarazada, uno tiene que evaluar y determinar si este es un embarazo que se puede considerar como normal o si este es un embarazo de alto riesgo. El embarazo de alto riesgo tiene otro manejo más cercano, tratando de prevenir y de advertir a la mujer de los riesgos que tiene ese embarazo. Pero si nos ubicamos en este primer escenario de una mujer donde observamos a través de la evaluación que hagamos que se trataría de un embarazo normal,
una cosa muy importante que ha dicho es que, si bien es cierto, hay un ser humano dentro de ella, no tiene que comer por dos. Tiene que tener una alimentación balanceada, rica en proteína y baja en carbohidratos. Porque una de las cosas que ocurre en el embarazo, que por las molestias propias del embarazo y por llevar el embarazo, pues la actividad física disminuye. ¿No? Y si sigo comiendo lo mismo, o si como más porque, entre comillas, tengo antojos, y se me ocurre que tengo que ir más veces al Burger King o a McDonald's, no estoy en contra de estas instituciones, pero comienzo a comer porque tengo mi antojo y dejo de comer de una manera racional y adecuada mis proteínas, carbohidratos en menor medida, grasas en menor medida, vitaminas, tener una actividad física adecuada, esto va a redundar en el recién nacido. Si la mujer no se alimenta bien, vamos a tener un niño con retardo del crecimiento intrauterino o pequeño para la edad gestacional. Y si por el contrario, porque buena alimentación no es solamente que se coma poco o que se coma mal, sino que se come en exceso e inadecuadamente. Entonces vamos a tener un niño con sobrepeso que va a tener problemas en el momento del nacimiento, porque un niño con sobrepeso, más difícil que se produzca un parto natural. Porque es tan grande que no va a pasar por el canal del parto. La mujer está tan subida de peso que además la grasa en el canal del parto va a hacer que el canal del parto sea más pequeño. Entonces vamos a aumentar el índice de cesáreas. Es mucho más complejo. Y cuando salga ese niño se va a descompensar porque va a tener hiperglicemia por todo lo que ha estado comiendo y va a tener que recibir un tratamiento de mayor cuidado para poder estabilizar. La alimentación es sumamente importante en el embarazo. Sí, realmente es muy importante, pero me preocupa cuando veo a mujeres y hace poco, cosa que es raro, ¿no? Que me tocó ver a una señora joven embarazada, con un embarazo, yo no sé, de 5 o 6 meses, pero fumando. Y ya se sabe que el cigarrillo no es lo más apropiado, pero me pareciera que todavía no tenemos conciencia del peligro que ello representa. No solamente fumando, sino que a veces consumiendo drogas. Porque yo he tenido gestantes que consumían antes de salir embarazada y tú dices, bueno, todo esto es dañino para tu hijo, no puedes fumar, no puedes seguir consumiendo lo que está consumiendo. Sí, pero doctor, ¿cómo hago? Yo... Es dependiente. Es dependiente, ¿no? Entonces tienes que tratar de concientizar, de crear conciencia de que ese niño que está ahí adentro no puede hablar, no puede expresarse, no puede decirle, mamá, me estás matando, me estás haciendo daño. Entonces, si uno no logra tocar, como se dice, las fibras más sensibles de esta mujer, probablemente lo siga haciendo. Hemos tenido casos en los cuales sí, doctor, ya yo no estoy consumiendo, he dejado de fumar durante el embarazo porque quiero que mi hijo salga bien. Tanto drogas como el tabaco obviamente van a alterar el desarrollo adecuado de este feto, como decíamos, provocando lo que se conoce como retardo de crecimiento intrauterino. Y algo más severo en el caso de las drogas, crear un síndrome de abstinencia en esta criatura. La vez pasada yo tenía un caso de una chica que tenía muchos problemas emocionales y en realidad no consumía drogas ni fumaba, lo que era que tomaba exceso de pastillas para la ansiedad. Podía tomar 5, 6, 10. Wow. Durante el embarazo habrá venido unas 6, 7 veces a la emergencia por ingesta de exceso. Ese bebito nació y hizo un síndrome de abstinencia a los productos que la mamá consumía, ¿no? O sea, estaba totalmente aletargado. Y después mostró síntomas de abstinencia a lo que la mamá consumía y hubo que seguir un tratamiento a esta criaturita para desintoxicarlo de este proceso que había sido ¿Y eso sometido. ¿Perjudica en el natural o normal desarrollo de un feto? Lo más probable es que sí. Lo que pasa es que no tenemos elementos de medición cuando un bebito nace, que se van a expresar más adelante en su capacidad cognitiva, en su desarrollo, en sus actitudes y para en sus dependencias, y también ¿no? En su depende, haciéndolo más proclive a que cuando sea adolescente pueda tener más dependencias a algún tipo de sustancias. Antes de irnos al corte, me gustaría señalar, porque toda mujer embarazada habla del ácido fólico, la importancia del ácido fólico, pero me pareciera que no sabemos exactamente
¿Cuál es el beneficio de este ácido fólico? ¿Por qué se recomienda a las mamás y por qué las mamás deben de consumirlo? Ahí también hay una información un tanto inadecuada. Muchas mujeres que quieren salir embarazadas dicen, doctor, ya estoy tomando mi ácido fólico. O doctor, hace un año que tomo ácido fólico y todavía no salgo embarazada. O sea, hay la creencia de que el ácido fólico va a ayudar para que el embarazo que tenga vaya a ser mejor o que la va a ayudar a que salga embarazada. Te dicen, estoy tomando ya 4 o 6 meses de ácido fólico y no salgo embarazada. El ácido fólico no sirve para que la mujer se embarace. No sirve para preparar a la mujer para el embarazo. ¿Para qué sirve el ácido fólico? ¿Por qué se recomienda la ingesta de ácido fólico? Se recomienda la ingesta de ácido fólico porque aquella mujer que ya quedó embarazada necesita tener concentraciones adecuadas de ácido fólico dentro de su organismo para garantizar un desarrollo adecuado del sistema nervioso, tanto central como periférico, porque se ha asociado una deficiencia de ácido fólico en fetos que presentan, por ejemplo, falta de cierre de la médula y la médula se protruye, eso se llama meningocele o mielomeningocele, que es cuando la médula no queda encapsulada dentro de la columna vertebral, sino que se protruye y sale. O a veces la misma médula está abierta, ¿no? Espina bífida se llama esto. Entonces, para eso sirve el ácido fólico, para prevenir este tipo de deficiencias. Para que se cierre bien y se desarrolle bien. Así es. Y para esto se recomienda, yo les digo, si tú estás buscando quedar embarazada, tiene lógica que comiences a tomar tu ácido fólico, porque ya tú dejaste las pastillas, ya puedes quedar embarazada. Ahora, pero no te sirve para que te embaraces, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso. Y si, con mayor razón, si ya saliste embarazada, apenas tengas ausencia de la menstruación y creas estar embarazada, comienza a tomar tu ácido fólico. Pero no pues para que te prepares para salir embarazada y estar tomando camionadas de ácido fólico 6 meses, 8 meses, un año, no sirve para nada. Pero ahí está el problema, porque yo he estado leyendo algunas investigaciones que señalan que las mujeres quizás un año antes de quedar embarazadas deberían estar consumiendo el ácido fólico, pero no informan del por qué. La mayoría piensa que es para volverse un poco más fértil, pero la verdad no es así, es un concentrado de vitaminas para favorecer al feto. Y cuando uno lee una información, porque en internet la información está ahí, uno tiene que ver, bueno, ¿y dónde ha sido publicado? ¿Cuál es la evidencia científica que avala eso? ¿Dónde se hizo ese estudio que hizo? Claro. Un año antes se dio ácido fólico y a este no se le dio una semana antes. ¿Cuáles son las diferencias que se encontraron? Las investigaciones. Así es, ¿no? Si no es simplemente un enunciado, ¿no? Que no tiene mayor sustento científico. Sí, realmente es un tema muy importante. Nosotros hemos visto que hay una serie de enfermedades. Yo creo que esa serie de enfermedades la vamos a dejar para adelante. No queremos asustar a las mamás, porque realmente usted me estaba hablando de un problema bastante serio que se presenta. Lo vamos a hablar después del corte, porque realmente es un problema que creo que la mayoría lo tomamos también, como usted señala, leyenda urbana, pero que no es tan leyenda urbana. Es un problema bastante serio que infelizmente le corresponde al género femenino, a las mujeres, ¿no? Así que nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La atención a la primera infancia, especialmente en niños de 0 a 3 años, es fundamental. Es por esta razón que con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la iniciativa Inversión en la Infancia, representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia, presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema, a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate.
Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/de 0 a 3. Antes de irnos al corte, nosotros estuvimos conversando sobre este tema que infelizmente pues le atañe a las mujeres en general, ¿no? Y que siempre ha pasado como un histórico, me duele, algunas se desmayan del dolor y la verdad es que la respuesta es tómate un matecito de esto, un mate del otro, hasta a veces los médicos generales, ¿no? Dicen, no te preocupes, es normal. ¿Qué tan normal es que una menstruación, que debería ser normal, sin problemas, cause tanto dolor, tanto estrago y tanto conflicto, a veces familiar, porque la joven, la niña o la señora mantiene ese problema? El dolor menstrual se llama dismenorrea, ese es su término técnico. El dolor menstrual es parte de la menstruación de muchísimas mujeres. Pero no quiere decir que aquella mujer que menstrua y no le duele es normal y aquella mujer que menstrua y le duele es anormal. Entonces, lo que tendríamos que ver es cuándo el dolor menstrual implica o lleva dentro de este síntoma de dolor menstrual una enfermedad detrás de ella que puede ser no advertida simplemente porque se considera, como ha manifestado, que el dolor menstrual es normal. O sea, si te duele es normal, como dice, tómate tu té de orégano, o descansa, o no te bañes, o no camines. Sin embargo, hay mujeres que dejan de ir al colegio, a la universidad, dejan de hacer su actividad diaria por el dolor menstrual. Entonces, ¿cómo podríamos determinar que un dolor menstrual es normal o pudiera detrás de este dolor menstrual estar una enfermedad que se llama endometriosis, que se caracteriza por menstruaciones muy dolorosas? Entonces, si una mujer nos dice, ¿sabe qué, doctor? Yo siempre he tenido dolor, desde adolescente, y siempre he tomado mis matecitos. Y la pregunta es, ¿y cuántas pastillas tomabas cuando tú tenías ese dolor menstrual? Bueno, yo tomaba una pastilla al día, o en los 3 días que menstruaba tomaba 1 o 2 pastillas. Muy bien. ¿Y ahora cómo es el dolor? No, el dolor es mucho más intenso. ¿Hace cuánto? Hace 1 año, doctor, que yo ya no voy a la universidad, yo me tengo que acostar. ¿Y cuántas pastillas tomas ahora? Bueno, yo al día tomo 3. Pero la mayoría de veces no me calma con las pastillas y tengo que ponerme inyecciones para pasar este día. O te pueden decir, yo desde antes de menstruar yo ya tengo dolor. Y me duele cuando menstruo y termino de menstruar y todavía el dolor persiste. Entonces yo del mes, doctor, estaré unos 10 días con dolor en relación a la menstruación. Entonces, si esta es la situación en la cual ese dolor menstrual que calmaba con una pastilla o reposando o con un mate de orégano, que se puede considerar como un dolor menstrual normal, ya dejó de ser un dolor menstrual normal para convertirse probablemente en una endometriosis que no ha sido diagnosticada, ¿okay? Está ahí, pero no la queremos ver. Y si además de eso, a este dolor se acompaña un aumento del volumen menstrual, o sea, de la cantidad de sangre, del flujo que viene en la menstruación, tenemos doble motivo para pensar en endometriosis. Y si la mujer es casada y nos dice, y yo no me cuido y no salgo embarazada, tenemos 3 motivos para pensar que esta mujer pueda tener endometriosis. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Mirándola. Hay un diagnóstico de sospecha. ¿En quién sospecho? En toda mujer en edad reproductiva adolescente que tiene muchísimo dolor menstrual, que la inhabilita para su actividad física diaria, que cada vez necesita de mayor cantidad de analgésicos para calmar ese dolor. ¿Y cómo lo voy a diagnosticar? Voy a hacer una laparoscopía, o sea, voy a ingresar dentro de la cavidad abdominal con una cámara de televisión y voy a observar si hay o no la presencia de endometriosis.
Si hay, voy a tratar la enfermedad, voy a erradicar la enfermedad para provocar un alivio de esta sintomatología. Y como le digo, la endometriosis da dos problemas fundamentales: dolor intenso menstrual y también fuera de las menstruaciones, que puede dar un dolor pélvico crónico ya, o sea, frecuentemente tener dolor, e infertilidad. Y si esta enfermedad es tan agresiva que incluso sale del aparato reproductor, puede afectar a otros órganos vecinos como el recto, como la vejiga, dando alteraciones en la evacuación de las heces. Por ejemplo, una mujer que dice: yo cuando estoy menstruando tengo mucho dolor con las defecaciones. Lo más probable es que tenga una de las formas más agresivas de endometriosis, que está comprometiendo el recto colon. Entonces, esta enfermedad es importante que las mujeres, las madres la tengan en cuenta, para que no pasen que su hija adolescente que tiene un cólico menstrual es totalmente normal. Debe llevarla al médico especialista para que diferencie si esto es un dolor si es normal, menstrual, entre comillas, o si pudiera ya estar detrás de esto, esta enfermedad que se llama endometriosis. Como les digo, el retardo en el diagnóstico de endometriosis va entre 8 a 10 años de enfermedad antes de que se haga el diagnóstico. Por esto de que es adolescente, ¿cómo vamos a estar maltratándola? Es normal además el dolor y van postergando el diagnóstico hasta etapas donde ya la enfermedad es mucho más agresiva. En todo caso, si en las casas se tienen este cuadro, la recomendación sería una atención inmediata. Así es, para poder detectar esta enfermedad a tiempo, porque esta enfermedad tiene grados. Hay enfermedad mínima, leve, moderada y severa. Si yo hago el diagnóstico cuando es una enfermedad mínimo leve, el pronóstico es muy favorable, pero si ya me la llevan cuando la enfermedad es severa, es realmente poco lo que se le puede ofrecer desde el punto de tratamiento quirúrgico y aún dentro del punto de vista médico, donde lo que tratamos de hacer es aliviar el dolor, pero las secuelas que la enfermedad ya produjo adentro, lo más probable es que en muchos casos le lleve incluso a un problema de infertilidad. Entonces el problema es mucho más serio que lo que normalmente se ve. No, es normal, no te preocupes, deja por ahí. No sabemos si realmente nuestra niña, porque ahora las adolescentes pues ya están arreglando con edades un poco más tempranas. Yo creo que hasta hace unos 20 años era 14, 15 años, ahora es 12, 10 años que están comenzando a menstruar. Mismo en esas edades tempranas, si tienen dolor, hay que llevarla al médico. Un dolor que esté por fuera de lo que se considera del rango promedio. ¿Cuál es el rango promedio? Que tenga dolor y que no tome nada. O que tenga dolor y que tome una pastilla al día o una pastilla en los días que dure la menstruación. Que solamente duela en los días que está menstruando, ¿no? Pero no días previos. No previo o y no después que posteriores. terminó la regla, sigue con dolor. Esos son signos de alerta para pensar en que pudiera tratarse una endometriosis. Y este problema, al comprometer los otros órganos, la persona no debe sentirse bien, ¿verdad? Se siente terriblemente mal porque es un dolor intenso, invalidante, que obliga muchas veces a que la paciente no vaya a trabajar ni a hacer sus actividades diarias. Y si compromete, por ejemplo, por vecindad, el útero está acá y el recto pasa por detrás. Si compromete el recto, va a dificultar la evacuación de sus heces, llegando en algunos casos incluso a provocar obstrucción rectal. Realmente es bastante serio, yo creo que nos hemos preocupado bastante con el tema. Hay muchos asuntos que tratar. A mí me gustaría, doctor Alfredo Celis, que usted nos dé una recomendación, especialmente como el tema está relacionado con el embarazo y las repercusiones que pueda tener en un bebé. ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones para que una mamita que está embarazada la siga y tenga un feliz término en el parto? Lo más importante, o una de las cosas más trascendentes en las últimas décadas, es algo que se ha dado en llamar o que se llama control prenatal. Así como la menstruación se considera como algo natural durante muchos años, se considera también el embarazo como algo muy natural, o sea, se embaraza y después va a salir esa criatura. El concepto de control prenatal no tendrá más allá de 30 años. ¿Qué es el control prenatal? Es la vigilancia permanente de todo el embarazo desde que una mujer sale embarazada hasta el momento en que va a dar a luz. Este control prenatal
ha hecho posible en aquellos países donde este control prenatal es más estricto, disminuir tanto la muerte materna como la muerte perinatal. La muerte materna en nuestro país, a pesar de los logros que se han obtenido en los últimos años, todavía es alta, ¿no? Más o menos estamos en 68 por 100.000 nacidos vivos de muertes maternas. Entonces, se ha logrado disminuir a través del control prenatal. Y el control prenatal no es solamente que va a la mujer y la miras, no, es estar atento y alerta a detectar cualquier signo de alarma que puede hacer que esta mujer vaya a tener un problema durante el embarazo. Si la barriga está creciendo bien, si no está creciendo bien, la posición del feto, el peso de la paciente, el control de su presión, si está engordando mucho, si no está engordando, en qué posición está el feto. Y ahora tenemos otras herramientas como la ecografía que nos permiten hacer detección temprana, incluso de anomalías congénitas, que nos permite hacer detección temprana de cómo está la placenta, cómo está el feto en su desarrollo. O sea, tenemos muchos más elementos para garantizarle a esta mujer gestante que pueda tener un parto adecuado y feliz para ese recién nacido, ¿no? Sí, en realidad eso es muy importante, especialmente pues porque en nuestro país pues también se presentan embarazos a muy temprana edad, en un porcentaje todavía bastante representativo y que conlleva a una serie de complicaciones familiares, ¿no? de la constitución propia de la familia. Realmente es muy importante pues tener este control, este cuidado y lógicamente la recomendación final es que se vaya al médico, ¿verdad? Yo creo que lo más importante como conclusión final es que la mujer embarazada y no embarazada, y con mayor razón la mujer embarazada, asista al control prenatal desde que sale embarazada por el médico especializado para esto, que es el médico ginecobstetra. Y ya, como última pregunta para las no embarazadas, ¿por qué las mujeres deben tener este control continuo ginecológico? Periódico? Ajá. Muy bien, el control ginecológico es el que se realiza en aquella mujer que no está embarazada y que tiene como objetivo principal en aquellas personas que no tienen, mujeres que no tienen síntomas, básicamente detectar a tiempo uno de los flagelos de las mujeres de nuestro país, como es el cáncer de cuello uterino. La primera o la segunda causa de muerte, peleándose con el cáncer de mama, de muerte por cáncer en nuestro país en la mujer es el cáncer de cuello uterino. Y este cáncer de cuello uterino es uno de los pocos cánceres que se pueden detectar en sus inicios, haciendo posible que con un tratamiento precoz y oportuno esta mujer pueda morirse de cualquier cosa menos cáncer. ¿Por qué? Porque estamos mirando el cuello, estamos observando, le tomamos una prueba de Papa Nicolau, le hacemos una colposcopía, le hacemos una prueba de papilomavirus y podemos establecer el riesgo de esta mujer que pueda más adelante desarrollar cáncer. Entonces, el chequeo ginecológico una vez al año es sumamente importante para hacer detecciones precoces de estos flagelos como son el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama en una edad un poco más tardía. ¿A partir de qué edad deben hacer estos controles? Yo no diría a partir de qué edad, sino a partir de que tienen relaciones sexuales. Porque ahí hay otra cosa importante. Es otro tema. Las infecciones de transmisión sexual, que están inherentes sobre todo a las relaciones sexuales muy tempranas, que implican múltiples parejas. Exacto. No solamente es el problema del embarazo no planificado, sino que salga premiada con una infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, de ahí la recomendación a las adolescentes que si van a tener relaciones, se cuiden. Y una de las mejores maneras de cuidarse es utilizando un preservativo. Porque la píldora anticonceptiva te previene de que quedes embarazada. Que es el último de los problemas. Pero no te previene de infecciones de las infecciones sexual. Y que pueden ser fatales. Entonces, un preservativo sí te previene de una infección de transmisión sexual y además de un embarazo no deseado. Y si ambos métodos son combinados, mejor aún. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Celis. Nosotros estamos con el doctor Alfredo Celis, obstetra y ginecólogo, quien es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología.
Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros, darnos su tiempo. Yo sé que no es fácil, de aquí a poco usted va a estar en otro país representándonos. Le deseamos lo mejor y que en nuestro país, pues, como siempre, quede en alto a través de profesionales como usted, que siempre está preparando con una medicina que la lleve en alto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Clotilde, por haberme permitido llegar a su teleaudiencia con esta información que yo espero sea de provecho para todas las personas que nos han escuchado. Yo espero que sí. Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero yo creo que ha valido la pena escuchar a dos profesionales muy preocupados en las diferentes áreas. Hemos estado conversando con el doctor Alfredo Celis, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y el doctor honoris causa, el señor Alfredo Viñolo, presidente del Tribunal de Honor, Colegio de Periodistas del Perú. Les agradecemos a ustedes por haber estado con nosotros, agradecemos a la Fundación Bernard Van Leer y el próximo lunes estaremos con otro tema importante y les recordamos, todavía están los registros en las inscripciones para el curso de infancia de 0 a 3 años, que realmente es muy importante. Quienes quieran, pues ya saben, ¿no? De 0 a 3, un buen comienzo de vida, es un programa de inducción, los invitamos a todos a participar. Las informaciones están en info-medio 0 a 3 @salgalucapacitacion.com o comunicarse los que están fuera del país con el Código Internacional de Perú y el número 500-4288. Les recomendamos porque hay especialistas de primera línea que van a estar directamente con ustedes en las participaciones diversas. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes con otro programa más, siempre en favor de la primera infancia. Nos vemos.